Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Muy buenas noches con cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga, qué gusto poderles tener una vez más en este día tan maravilloso que el Señor ha preparado para nosotros, una palabra increíble que ha hablado a nuestras vidas. Antes de empezar, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hacer una oración de inicio para empezar con nuestra palabra el día de hoy, que el Señor tiene algo tan increíble que hablar. Señor, te damos las gracias por este tiempo tan maravilloso. Sabemos que tú vas a hablar al corazón de aquellas personas que lo escuchan este mensaje. Gracias, Padre, porque has puesto aquí una persona, Señor, que predicará su palabra. Gracias nuevamente, Señor. Gracias, Señor. Este mensaje que llegue a mi corazón, este mensaje que yo lo pondré en práctica en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, que tu presencia se manifieste de una manera sobrenatural sobre cada persona, Señor, que sea llegando este mensaje a las demás personas, Señor. Bendice a cada persona que verá este mensaje, Señor, aquellos que lo están viendo en vivo y aquellos que lo verán en diferido. Gracias nuevamente, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente. La palabra el día de hoy que vamos a ver es arrepiéntete ya, en signos de exclamación. Es una urgencia que nos dice el Señor en este mensaje. Arrepiéntete ya nos dice el Señor. Para empezar con la palabra el día de hoy, vamos a ir a Hechos capítulo 17, versículo 30. Yo les voy a leer en la versión Reina Valera. Les daré unos minutitos para que tengan su palabra lista y vayamos a esta palabra. Hechos 17:30. Perfecto. En esta porción de la palabra nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar. Y nos dice acá, pongamos mucha atención en estas palabras, y dice que se arrepientan. Nos dice el Señor en su palabra que se arrepientan. Vamos a leerlo una vez más. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. El Señor en este momento nos dice que ya nos arrepintamos. En esta palabra el Señor ha sido muy claro, esta palabra que ha dado el día de hoy. En esta porción de la palabra Dios es muy claro y Él nos dice que nos arrepintamos. Arrepiéntete, nos dice el Señor. Sabemos que Él está próximo a venir. Su segunda venida ya está próxima. No sabemos cuándo, no sabemos la hora, la fecha, el lugar en donde vendrá el Señor. Pero ya está próximo a venir, porque en su palabra dice que cuando está su venida nosotros empezaremos a escuchar rumores que habrá guerras entre nación y nación, habrá hambre. Y eso lo estamos escuchando. Así que el Señor nos dice este mensaje, que nos arrepintamos. El Señor no solo Él predicaba el arrepentimiento, si nos vamos a los tiempos de Jesús, sino que Él más bien hacía como un mandamiento que Él nos mandaba hacia nosotros. Ese mandamiento que lo decía es un mandamiento más de los muchos que ya hay. ¿Sí? Este es otro mandamiento muy importante que nos dice el Señor, que nos arrepintamos. Arrepiéntete ya, nos dice. En la palabra encontramos, dice que debemos de arrepentirnos, porque si regresamos a Hechos versículo 30, nos dice que se arrepientan. Esa palabra nos dice arrepiéntete. Así que en este momento este mensaje el Señor fue muy claro y ha hablado a mí para compartirles hacia los demás y hacia las demás que son ustedes. Arrepiéntete en este momento. El Señor te dice arrepiéntete, arrepintámonos, ¿sí? Es hora de que nos arrepintamos. Cuando el Señor se expresa de esta manera, Él está dejando en claro que nosotros vamos a
terminar nuestra independencia, a terminar nuestra independencia. Vamos a salir de nuestra zona de confort. Saldremos de esa zona de confort. Esto quiere decir que al momento de que nos arrepintamos, el Señor será muy maravilloso, que cuando nos arrepintamos entregaremos absolutamente a Él. Dejaremos esa independencia que hemos venido trayendo por mucho tiempo, ¿sí? Y nosotros, si nos arrepentimos, pero de todo corazón, el Señor, estaremos junto a Él, junto a su justicia que nos dice. Les voy a dar un ejemplo cómo actúa este arrepentimiento. En la antigüedad, recordemos que antes habían los gobernantes que eran los reyes o faraones, pero en Roma existían estos reyes, que nos dice: cuando un emperador era coronado, como rey, no daba invitaciones a que lo acepten o que lo respeten, sino más bien obligaba a que estos lo respeten, ¿sí? Exigía con palabras que se cumpla lo que él dice, ¿sí? Imagínense que así ha sido un rey en la antigüedad en Roma. Entonces ahora, en este momento, pongámonos a pensar que esos reyes han sido así, muy exigentes. Entonces el rey que se encuentra en los cielos, que es Dios, Él nos va a pedir mucho más. Pero Él no nos está obligando a nada. Él más bien nos dice que hagamos con todo nuestro corazón, que sea la voluntad de Él si ya nos hemos convertido, ¿sí? Entonces Él no nos obliga. Sabemos que Él, cuando nos arrepentimos, Él nos moldea con amor. Él es nuestro alfarero que nos va moldeando con amor, que nos va dando ese detalle mínimo, pero nos va formando con amor, nos forma ese carácter, nos forma en la vida espiritual con un amor increíble. Recordemos que el Señor en este mes nos ha dado como iglesia que el amor se va a esparcir en este mes. Y también incluido que es el año de la fe evidente, que nos ha dado la palabra a nuestra iglesia. Pero también en este mes, ese amor que veremos, ese amor del Señor tan increíble que nos da. Así que por eso nuevamente te lo digo: arrepiéntete, arrepentimiento, nos vamos a arrepentir, ¿sí? ¿Qué es el arrepentimiento? Yo deduje con dos significados que podríamos decir. En lo general, el significado de arrepentimiento, si vamos a un diccionario, consultamos en la web, nos sale que es el pesar que una persona siente por algo que había dicho o hecho, o ha dejado de hacer. Diremos que se arrepiente, cambia de opinión o deja de hacer lo que estaba él haciendo. Es un acto espontáneo arrepentirse, que debe surgir de la comprensión de nuestros propios errores, aunque esto no significa que volvamos a cometer. Entonces, si nos vamos al significado que podemos encontrar en diccionarios o en el internet, es algo que está relacionado también con el significado que el Señor nos da y está en su palabra. Que esos errores que hemos estado cometiendo, ya digámosle basta, estos errores ya no quiero cometer, me voy a arrepentir de todo corazón, ¿sí? Arrepiéntete de todo corazón. El significado, según la palabra de Dios, nos dice que significa que implica abandonar nuestra independencia de Dios, como ya les había dicho anteriormente. El arrepentimiento, es decir, que vamos a entregarle absolutamente a todo y con esto vamos a volvernos a la justicia del Señor. El arrepentimiento nos lleva a aborrecer el pecado, pero este arrepentimiento va a ser de todo corazón, un verdadero arrepentimiento, que sea de todo corazón. Y no vamos a volver a caer. Después de que ya hemos hecho este arrepentimiento de todo corazón, no significa que nosotros vamos a volver a caer en lo mismo, ¿sí? Este arrepentimiento que sea, pero un verdadero arrepentimiento, nuevamente le repito, pero nosotros no vamos a caer nuevamente en ese pecado, no vamos a volver a caer en ese pecado que hemos estado viniendo tras épocas. Hay pecados que se han venido haciendo de generación en generación, y en este momento nosotros vamos a cancelar esto, vamos a detener este pecado que ha venido así, siéndose de generación en generación, ¿sí? Estas maldiciones generacionales que han venido haciendo. Así que en este momento, si tú te arrepientes, romperemos todo esto, estas cadenas, ¿sí? Estas cadenas de pecado, que el pecado nos atrapa, nos tiene atrapados, ¿sí? Nos tiene muy atrapados. Quisiera que vayamos a Colosenses 1, capítulo 1, versículos del 13 al 14, por favor.
Ya, y les voy a leer nuevamente en la versión Reina Valera 1960, que nos dice, versículo 13. Aquí nos dice claramente, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de Dios, de su amado Hijo. Versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Amén. Miren cómo nos dice en esta palabra claramente que si nos arrepentimos de todo corazón, si llevamos este arrepentimiento que el Señor nos pide que nos arrepintamos, pero ya que es una urgencia de que tengamos este arrepentimiento, eh, eh, nos lleva a asumir una nueva mentalidad, nuevos deseos y una voluntad de estar entregados sumamente con el Señor. Agradar a nuestro Padre, el que está en los cielos, agradar a Él. Recordemos que esto no se trata únicamente de corregir nuestros errores, sino más bien que esto lo sigamos llevando, que sea corrigiendo nuestra personalidad, nuestro carácter, formándonos, que esto no se convierta en una rutina religiosa. Bueno, vas a decir tú, ya me toca arrepentirme, y bueno, ya, y te arrepientes, pero igualmente sigues cayendo en ese pecado, sigues volviendo a tropezarte en esa piedra. Si ya te arrepientes, ¿por qué empiezas a tropezarte, empiezas a caer nuevamente? Sigues en ese mismo pecado. ¿Por qué debemos arrepentirnos de nuestros pecados? El por qué. Aquí viene esta pregunta, ¿por qué me quiero arrepentir de nuestros pecados? Antes de responder esta pregunta, no sé, en estos tiempos actuales hemos visto unas cosas muy diferentes el día de hoy. Estos días hemos visto cuántas cosas en donde el pecado es visible a la luz del mundo. El pecado se mira absolutamente en todos lados. Se mira estos pecados, ¿sí? Y nosotros no queremos eso. Nosotros, como verdaderos cristianos y convertidos a nuestro Padre, nos dice que esta respuesta, el por qué debemos arrepentirnos de nuestro pecado, es porque el pecado es la clave de todos nuestros problemas. Vamos a arrepentirnos entonces este pecado es la clave de todos los problemas que hemos tenido nosotros. Si hemos tenido pensamientos que nos han llegado, nos han atacado, o problemas en nuestra casa, peleas en las familias, etcétera, muchas cosas. Entonces, tú te arrepientes verdaderamente, y ese pecado se empezará a borrar, porque lo estás confesando con él, porque el pecado únicamente lo debes de confesar con tu boca, pero no una persona. No es por criticar a las religiones, sino que este pecado que tú lo confiesas, te estás arrepintiendo, lo confiesas con el Padre, con el Señor que está en los cielos, con Él te escucha. Sabemos que Él es el único que te puede perdonar, no una mente humana, no el hombre. El hombre te podrá perdonar algunas cosas, pero no un pecado que es súper gravísimo. El Señor ya te perdona. Si confiesas con todo tu corazón ese pecado, la intimidad que te encuentras con Dios, en ese momento el Señor empezará a limpiarte, empezará a limpiar esos problemas que has tenido. Recordemos que en la palabra está escrito que todo lo malo lo llamarán bueno, y a todo lo bueno lo llamarán malo. ¿Sí? Así está escrito en su palabra. Y recordemos que estos son tiempos finales, y en donde hemos visto muchas cosas de estos, ¿sí? Muchísimas cosas, en donde estamos viendo que lo malo lo están llamando bueno, sí, wow, que etcétera, hacen muchas cosas. Y en cambio a lo bueno, que es seguir su palabra, lo ven como una cosa aburrida, lo empiezan a atacar, etcétera, muchísimas cosas. Entonces esto empiezan a llamarlo malo, ¿sí? Pero nosotros como cristianos, nuevamente, esto que debemos de tratar que se mire lo contrario. Por ejemplo, aquí yo ya estoy predicando la palabra, llevándoles el mensaje para que ustedes reciban con todo su corazón y pongamos en práctica esto. Vamos a hacer lo contrario y vamos a esas almas que se encuentran perdidas en el mundo, las vamos a traer con cuerdas de amor. Los vamos a seguir atrayendo, y nosotros vamos a leer su palabra y vamos a examinar con profundidad lo que nos dice. Encontramos que Jesús hizo un gran cambio, hizo muchísimas cosas, gran cantidad de referencias al pecado. Si leemos, han habido muchos pecados, y recordemos que Jesús también fue tentado por el enemigo. Estos pecados, entonces, confiésalos. Jesús fue tentado por el enemigo, pero él no cayó en pecado, ¿sí? Y lo único que nos pide es que nos arrepintamos de todo corazón. Nuevamente, arrepiéntete de todo corazón. Esta fue la palabra más clara, arrepiéntete de todo corazón. La palabra que podríamos deducir, un resumen, podríamos decirlo así, hasta lo que llevamos el día de hoy.
Vamos a ir a Mateo 18, versículo 15. Les voy a leer en la versión Reina Valera, que nos dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Mucho ojo aquí. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¡Wow! ¡Qué palabra tremenda! Amén. ¿Qué nos quiere decir en esta palabra? Esta palabra nos dice que vayamos con nuestro hermano, es decir, que vayamos con la gente, como ya les había explicado anteriormente, que vayamos con la gente, que vayamos con los demás, para que podamos reprenderle, como lo dice en su palabra el Señor. Reprende, pero no de una manera tan grosera que vamos a hacerlo, sino más bien con amor, como el Señor mismo lo hace. Con amor vamos a reprender a nuestro hermano, y nosotros lo vamos a ganar a nuestro hermano. Así que en este momento yo te invito de todo corazón que te arrepientas en este momento. Arrepiéntete, porque esto te traerá consigo muchas cosas, muchas bendiciones que vienen de parte del reino de Dios. ¿Qué cambios habrá cuando yo me arrepienta? Primer cambio, un cambio en nuestra forma de pensar. Cambiará mi mentalidad de pensar. Arrepentirse, esto implica un cambio radical en tu manera de pensar, en entender la gravedad del pecado que tiene. Por ejemplo, estás mirando cosas que no debías ver. Un ejemplo, estás mirando cosas que no debías ver y ya te arrepientes de todo este pecado. Y al arrepentirte, tu mentalidad empieza a cambiar y tú estás viendo la gravedad que tiene este pecado, que este pecado tiene. Por ejemplo, si has estado escuchando música de igual manera, escuchando música del mundo, estás abriendo puertas también, o estás haciendo otras cosas, ¿sí? El Señor entonces te dice que te arrepientas. Aquí tu mentalidad va a empezar a cambiar, y aquí tú en este momento empezarás a ver la gravedad que tiene ese pecado, en donde ya lo empezarás a confesar con tu boca y ya no volverás a caer en eso. Pero siempre y cuando sea este arrepentimiento verdaderamente. Se supone también que el reconocimiento es de nuestra propia responsabilidad. Si reconocemos este pecado, también es de nuestra propia responsabilidad. Y la aceptación de que en lo espiritual nos encontramos completamente apartados de Él. Qué triste aquí. Si estamos en pecado, por ejemplo, una pareja está engañando a su otra pareja, están en un pecado gravísimo, y que estén casados y le está engañando, es muy grave esto. Así que nosotros debemos de hablar con esa persona que le está engañando a su pareja y decirle: no hagas esto, arrepiéntete verdaderamente de todo corazón, arrepiéntete, nos dice. Que cambie esa mentalidad, no vuelvas a caer en ese pecado, arrepiéntete, que veas la gravedad que tiene ese pecado, ve qué consecuencias va a traer ese pecado para ti y tu familia en lo futuro, ¿sí? Así que cambia esa mentalidad. El arrepentimiento que lleva a la salvación debe incluir un cambio de 360 grados, ¿sí? El pensamiento respecto a quién es Jesús. Vamos a saber quién es Jesús, como ya había predicado una vez el pastor de Bray. Quién es Dios, él nos había predicado en un domingo anterior. Y el lugar que debe ocupar en nuestras vidas. Y aquí te pregunto, y ayer hablábamos con el equipo de liderazgo de Neshama, y nos decíamos: ¿quién es el primer lugar que tienes tú en todas las áreas? ¿Quién está ocupando tu primer lugar? Por ejemplo, si vemos en el área sentimental, ¿está ocupando tu enamorado o tu enamorada? ¿Está ocupando el primer lugar tu madre o tu padre? No podríamos decir que esto es malo, pero recuerda, si tienes al Señor y sabes quién es Jesús y lo aceptas como tu primer amor, ahí tienes absolutamente todo bajo control. Todo te va a ir absolutamente bien. Grandes testimonios hemos visto sobre cuando tenemos al Señor en primer lugar, nuestro primer amor, que es Dios. Sí, eso. Así que te invito también que reflexiones y mires a quién estás teniendo como tu primer lugar en tu corazón. Piensa esa mentalidad también, esa mentalidad que nos da, ¿sí? Como segundo, nos dice un cambio en la manera de sentir. El arrepentimiento va acompañado con un sentimiento nuevamente de pesar y gravedad del pecado. Si nos vamos a Job 42:6, nos dice:
Por tanto me aborrezco. Y aquí nos dice, y me arrepiento en polvo ceniza. ¿Qué quiere decir en esta parte de la palabra? Que en el Antiguo Testamento muestra que la persona que se arrepienta se va a cubrir de polvo de ceniza o polvo en ceniza, como símbolo de un luto y dolor, porque ha visto que ha estado cayendo en ese pecado, pero él ya se arrepintió y está muriendo a eso, y se está entregando a Dios, se arrepiente. Vemos que es muy vergüenza para nada en confesarle el pecado a Dios. No tengas esa vergüenza de confesarte verdaderamente en Él. No tengas esa vergüenza, ese sentimiento de vergüenza que tienes, esa vergüenza que sientes. No tengas vergüenza entonces, no. También nosotros al arrepentirnos vamos a romper esta vergüenza, este temor que nos lleva también. Esta vergüenza podemos decirle como un temor que te tiene atado. No confiesas por lo tanto esos pecados. Confiésale a Dios, únicamente Él te escuchará y te los va a perdonar. No tengas ese sentimiento de vergüenza. Y por tercer punto, tenemos un cambio en la manera de vivir, en nuestra manera de vivir. Un arrepentimiento verdadero incluye también un cambio en la voluntad de la persona. Cuando te arrepientes de todo corazón, la manera de vivir será otra. Increíble. Vas a vivir de otra manera. Todos esos pecados dejas atrás, te conviertes en una nueva criatura, como lo dice en su palabra también, que te conviertes en una nueva criatura a lo que ya te arrepientes, ya te estás arrepintiendo. La manera de vivir será otra, ya que aceptas a Dios en tu corazón. Lo dejas entrar y dejas atrás esa vida vieja que llevabas, esa vida en donde te encontrabas en el mundo perdido, vagando por ahí. Pero Dios, como es tan amoroso, tan increíble, nos rescató. Y Él quiere rescatarnos a todos, no solamente escoge a quien rescatar. Él dice que va a rescatar a todos, porque nosotros todos somos sus hijos, hechos a su imagen y semejanza. Entonces, por lo tanto, déjate rescatar por Él. Arrepintámonos. Un ejemplo claro en donde donde vemos que se aplican estos 3 puntos, podemos encontrar en la palabra de Dios estos 3 puntos anteriormente mencionados, que son cambio de mentalidad, el cambio en la manera de sentir y el cambio en la manera de vivir. ¿Sí? Vamos a Lucas 15, capítulo 15, versículo 11 hasta el 24. En la versión Reina Valera les voy a leer. Y esta parábola, que es aquí, muchos la han de haber leído, ¿sí? Es la parábola del hijo pródigo, que nos dice, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Nos dice, se alejó, y allí desperdició sus bienes y viviendo perdidamente. ¿Sí? Hasta aquí este versículo 13, no sé ustedes, pero esto me recuerda a la vida pasada, en donde dejaba y hacía a mi voluntad todas las cosas, no a la voluntad de Dios. Le había pedido todo, y esto lo había gastado. Pero continuemos, vamos al versículo 14. Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, dice. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió su hacienda para que apacentase a cerdos. Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 17. Y volviendo en sí dijo, aquí nos dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, dice. Imagínense la parábola del hijo pródigo en este versículo, que nos dice que él, teniendo una hacienda, su padre teniendo una gran hacienda, él se decidió apartar, sufriendo hambre, mientras que los trabajadores, imagínense, los trabajadores, y él siendo su propio hijo, no tenía nada, y los trabajadores, vuelta, tenían pan. Aquí nos da a entender. Y él se sentía frustrado porque no tenía
qué comer, con qué llenar su estómago, nos dice aquí. Vamos, versículo 18 que nos dice: me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 20. Versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, le dice. Hazme como a uno de tus jornaleros. Versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún lejos lo vio su padre. Mucho ojo aquí, muchísimo ojo. Pongamos mucha atención, nos dice. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¡Qué increíble! Y el hijo le dijo al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, le dice, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, le dice. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¡Wow! Que dice aquí, increíble entonces, con la parábola que nos habla el día de hoy. Esta parábola increíble que nos da el día de hoy. Mil disculpas, hubo problemas técnicos. Se nos cortó un poco la transmisión. Nuevamente vuelvo a retomar lo que estaba anteriormente mencionando. Había terminado de leer la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, versículos del 11 al 24. Continuando con lo que nos dice este claro ejemplo que habíamos visto, nos dice que como el arrepentimiento trae esos cambios anteriormente ya explicados, no se muestra con claridad el cambio de la forma de pensar. Vamos con el primer punto, su cambio de mentalidad. Recordemos que en la palabra dice que es por conocimiento de la ley. ¿Cuál es esa ley que nos dice? Vamos a Romanos 3, versículo 20, que nos dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, nos dice. Entonces, el joven también vimos que él sintió vergüenza. Aquí viene el segundo punto, que sintió vergüenza él al sentirse oprimido, al ver que él no tenía que comer, y regresó nuevamente y vio esa vergüenza que él sentía. Entonces, en esta parábola, Dios nos dice que el Padre, en este caso, es Dios, es Él. Y el Hijo que nosotros nos hemos alejado somos nosotros. Somos cada uno de nosotros, aquellos que escuchamos este mensaje. Nos dice aquí entonces, es un claro ejemplo que nos da entonces que nos volvamos a Él, nos arrepintamos porque hemos encontrado perdidos, hemos gastado todo lo que Él nos ha dado. Y nosotros volvemos nuevamente arrepentidos, pero el Señor no nos va a reprochar que porque hemos regresado, que porque hemos malgastado, sino más bien el Señor nos acepta y nos abraza. Y aquí, como lo hizo el Señor, le dio un abrazo a su hijo y le besó en el cuello. Hasta pidió que le traigan unas vestiduras finas, le dijo a sus hombres. Entonces, este hombre decidió convertirse en nueva criatura. Se arrepintió de todo corazón. Y finalmente tomó la decisión de seguirle a él, de no alejarse nunca más de su Padre. Así que en este momento nosotros tampoco no nos vamos a alejar de nuestro Padre, no nos alejaremos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a aplicarlo esto en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria, este mensaje? En conclusión, el Señor nos llama a que nos arrepintamos, como el mensaje: arrepiéntete ya, nos dice, arrepiéntete ya, arrepintámonos, ¿sí? Arrepiéntete. Él nos pide que demos un giro de 360 grados y nos convirtamos a Él, que dejemos desechando todo lo que hemos venido haciendo y nos convirtamos a Él. Pero todo esto se va a dar por el arrepentimiento verdadero que vayamos a tener, ¿sí? Si ese tiempo llega y nos arrepentimos,
sabemos que el Señor viene nuevamente, ya estás por venir. Él nos cerrará las puertas del reino de los cielos si no nos arrepentimos. Y nosotros queremos ingresar, estar en el reino de los cielos con Él. Y lo único que nos quedará será una terrible condenación. Será una terrible condenación que recibiremos si no nos arrepentimos, si seguimos pecando una y otra vez y no nos arrepentimos. Arrepiéntete, arrepiéntete. Así que, para terminar, quisiera que me acompañen a esta pequeña oración, pero tan poderosísima que llegará a nuestros corazones. Esta oración que será de muchos una gran salvación, por así decirlo. ¿Sí? Vamos a cerrar nuestros ojos. Queremos que cada uno de ustedes que nos escuchan estén concentrados y enfocados en un solo objetivo, que es el Señor, en esos propósitos que Él tiene. ¿Sí? Señor, te doy las gracias por este gran mensaje que has compartido. Gracias, Señor, porque has puesto a tu Hijo, Señor, que comparte este mensaje, Señor, a las demás personas, hacia mis demás hijos, Señor. Gracias, Señor, porque he aprendido muchas cosas. Sé, y en este momento yo me arrepiento de todo corazón. Arrepiéntete, arrepiéntete, nos dice. Me arrepiento de todo corazón, Padre. Yo me arrepiento de haber cometido esos pecados, Padre. Me arrepiento de haber haber hablado mal de ti, Señor. Me arrepiento de todo corazón. Yo te acepto en mi vida. Te acepto, Señor. Perdóname. Perdóname, Señor. Sé que en este momento tú me estás dando tu perdón, Señor. Perdóname. Yo me postro a ti pidiéndote perdón, Señor. Perdóname nuevamente, Señor, te lo pido. Además, yo abro las puertas de mi corazón. Te acepto en mi corazón. Y te acepto como mi primer amor, Padre. Eres tú mi primer amor. Gracias, Señor, porque en este momento yo te entrego todas las áreas, Señor, en las que he estado fallando. No solo en esas, sino en todas, Padre, en todas. Te entrego absolutamente todas. Te acepto, Señor, yo te acepto en mi corazón. Gracias nuevamente, Señor. Toma el control de todo. Toma el control de mi vida, Padre. Toma el control de todo. Señor, una vez más yo declaro, Señor, que tú moriste por mí en la cruz. Hoy me convierto a ti, Señor. Nuevamente me arrepiento de ti, Señor. Me arrepiento, Señor, de haberte fallado, Padre. Me arrepiento, Padre, te acepto en mi corazón. Sé que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, derramaste tu sangre para que yo sea perdonado por mis pecados. Como lo dice en tu palabra, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a su inmensa bondad, borra mis transgresiones. Levántame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Gracias, Padre. He confesado hasta tu palabra, Padre. He confesado salmos, Padre. Gracias nuevamente. Gracias por este mensaje. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. ¡Wow! Qué increíble habló el Señor el día de hoy. Se manifestó de una manera increíble. Su presencia fue tan poderosa. Sé que este mensaje va a llegar a cada uno de ustedes que nos escuchará. Gracias nuevamente, gracias. Les doy las gracias por haber estado aquí. Y si tienen cualquier petición de oración o necesitan cualquier cosa, escríbanos mediante Facebook, mediante Instagram, mediante Twitter, o también lo pueden hacer mediante nuestra página web, que es www.neshamaecuador.go.es. Gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.